Radio. 8 de la mañana con 39 minutos, seguimos haciendo mesa central en esta jornada de día viernes. El contacto a esta hora es con Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a quien le agradecemos haber atendido nuestro llamado. Consuelo, muy buenos días. Buenos días, Ramón. Gracias por estar con nosotros, Consuelo. Usted decía, reaccionando a la situación de la convocatoria que ha hecho el presidente de la República al Consejo de Seguridad Nacional, que vamos a mirar con atención cuáles van a ser las medidas que se van a tomar, porque siempre nos preocupa que por mayor seguridad haya restricción de derechos y de libertades. ¿Cómo entender esa apreciación que usted formulaba en el día de ayer para poder desarrollarla mejor? Sí, bueno, lo primero que quiero decir es que la seguridad es un derecho humano. La seguridad está consagrada en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Dos pactos ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Pero el artículo que consagra el derecho a la seguridad dice que todas las personas tienen derecho a la seguridad y a la libertad personal. Es decir, la seguridad siempre se tiene que mirar desde la perspectiva de la libertad también, como una relación muy estrecha entre los dos derechos. Cuando intentamos mejorar los niveles de seguridad, tenemos que buscar las formas de restringir lo menos posible otros derechos y otras libertades. Ese es el punto que nos preocupa. Y que las medidas, por lo tanto, que son excepcionales, sean efectivamente excepcionales y no se transformen en medidas permanentes, que restringen permanentemente, entonces, ciertas libertades. Dice usted y recalca que afecten lo menos posible. Eso no significa que no se puedan restringir eventualmente. Usted dice que no se transformen de manera permanente. Me viene a la mente de inmediato una reflexión a partir de eso que usted señala. Cuando, por ejemplo, instrumentos como los que se están utilizando en la macrozona sur del país como un estado de excepción, se ha renovado, ya perdí la cuenta cuántas veces, y por lo tanto lo que parece excepcional, ahí sí parece que es permanente. ¿Cabe hacer un cuestionamiento respecto de eso en esa situación en particular, por ejemplo? Sí, sin lugar a dudas. Nosotros hemos dicho en nuestro informe anual 2023 que es importante evaluar las medidas que se han tomado en la zona centro-sur, de manera tal de saber cuáles son las medidas que han generado una disminución de los problemas de seguridad y cuáles no generan esos resultados, para poder tener las que sí y terminar con aquellas que no dan un resultado esperado. No ha habido evaluación de esa medida y eso es importante evaluarlo, ¿no? Ahora, es importante también que cuando se instalan las medidas excepcionales, paralelamente se inicie una estrategia a desarrollar y a pensar una estrategia permanente que permita levantar la medida excepcional y continuar con una estrategia que mantenga las condiciones de seguridad, mejor formación de las policías, dotaciones que estén entrenadas para enfrentar estos nuevos problemas como el crimen organizado, por ejemplo, mejores niveles de inteligencia policial, que creo que es lo que está haciendo falta con mayor fuerza para poder conocer y poder atacar a aquellos bandas que están generando los problemas de seguridad. Entonces, paralelo a la situación de excepción, se debe estar generando y desarrollando una estrategia efectiva que limite la menor cantidad de derechos posible. Ahora, me detengo un segundo en ese ejemplo que colocábamos, ¿no?, para entender la argumentación inicial.
Porque, por ejemplo, el gobierno sí ha hecho evaluaciones, incluso públicas, de lo que ha sido la mantención del estado de excepción constitucional en la macrozona sur del país. De hecho, tengo aquí a la vista la argumentación que se hace cuando se solicitó la prórroga en diciembre pasado del estado de excepción. Allí, en esa ocasión, en los antecedentes que presentó para argumentar la solicitud y justificarla, el Ejecutivo hace una evaluación positiva del estado de excepción constitucional. Dice, la presencia activa de las fuerzas de seguridad ha logrado revertir la tendencia creciente de violencia. Incluso señala que algunos indicadores registran las mejores cifras en los últimos años y por eso la pide de nuevo, una situación que es excepcional, pero que se mantiene en el tiempo. Entonces, pareciera que sí, evaluaciones, al menos del Ejecutivo sí hay, y positivas para mantenerla. Pero también hay que evaluar otras medidas que se han tomado. Se han tomado medidas de carácter social, programática, que permitan ir resolviendo el problema de fondo, ¿no? En la zona centro-sur, cuáles son las medidas que se han estado tomando en materia de devolución de tierra, etcétera. Entonces, si no, nos vamos a quedar para siempre con los estados de excepción y no se va a resolver el problema de fondo. Ese es el punto importante, ¿no? Sin lugar a dudas, todo lo que tiene que ver con las otras medidas no han estado funcionando y por lo tanto instalarlas solo unas medidas represivas solo nos van a restringir derechos. Yo la otra vez estuve en la Comisión Asesora Presidencial para la Paz y el Entendimiento y tengo muchas esperanzas que esa comisión funcione, pero hay que aplicar otras políticas no públicas, no solo represivas, que permitan resolver el problema de fondo. Lo mismo en las zonas urbanas donde hay crimen organizado. ¿Qué está pasando con la educación para los adolescentes, los niños y los adolescentes que prefieren incorporarse a estas bandas en vez de asistir a la escuela? ¿Cuáles son las alternativas laborales que tienen los jóvenes de los sectores que ingresan a estas bandas de narcotráfico, de crimen organizado? ¿Cuáles son las expectativas de vida que tienen, los proyectos de vida? Hay que resolver los problemas de fondo, porque si no vamos a vivir en un estado policial permanente, pero sin resolver problemas que son estructurales en el país. Consuelo, volviendo al tema del COSENA, el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene una postura respecto de la institucionalidad del COSENA como tal, al margen de la convocatoria o de la contingencia de ahora. Me refiero en lo relativo a que militares tengan que plantear opiniones al respecto. Algunos señalan que eso entra en el marco de lo deliberativo, pese a las reformas que ha habido desde que el COSENA nació en la Constitución de 1980, pero que fue transformada en el 2005 con la reforma de la administración de Ricardo Lagos, siendo solamente ahora un órgano asesor del presidente y convocado solo a instancia del presidente. Sí, la verdad, Ramón, es que es un tema que no hemos discutido en el Consejo, el tema del COSENA. Yo personalmente creo que el presidente tiene la libertad de llamar y consultar a quien estime pertinente frente a un problema que hay que resolver, en la medida que tenga un carácter asesor y que no tenga un carácter deliberativo y que sus opiniones no sean obligatorias de cumplir. Creo que no habría mayor problema, pero en realidad es un tema que en el Consejo tenemos que analizar con más profundidad. Ya, más que al organismo, entonces es a lo que pueda surgir de allí, de esa conversación, y en ese sentido evaluarlo, si es que bien lo entiendo. Exacto. Ya. Ahora, respecto de eso mismo, hay muchas peticiones para que, y presión sobre el gobierno, que es de público conocimiento, de que a partir de esta reunión emanen ciertas directrices que permitan dar cierta claridad para
una tramitación legal que está pendiente en el Congreso, que es definir bien el tema de la infraestructura crítica y eventualmente la participación de uniformados en el resguardo de esa infraestructura crítica. Y aquí hemos hecho la pregunta muchas veces. Ayer se lo hacía, por ejemplo, en esta misma hora en conversación al ministro Elizalde, por ejemplo, de si para el gobierno qué podría ser una infraestructura crítica. Si, por ejemplo, a raíz de los últimos sucesos en Lo Valledor y el asesinato de estos dos agricultores, eventualmente uno podría pensar que eso es una infraestructura crítica que podría ser resguardada por militares también. Desde ese punto de vista, ¿cuáles son eventualmente las observaciones que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos ante una situación como esta, si tiene opinión? Bueno, el resguardo de infraestructura crítica creo que son aquellos puntos estratégicos para la ciudad, ¿no? Así lo entiendo yo. Lo que tiene que ver con energía, lo que tiene que ver con las cuestiones básicas para el funcionamiento de la vida de los ciudadanos. Las centrales eléctricas, así entiendo yo la infraestructura crítica del país. Ahora, en Europa hay muchas veces uno ve en las calles a militares resguardando, por ejemplo, las estaciones de trenes, claro, los aeropuertos, pero eso es porque Europa ha vivido situaciones de atentados terroristas muy graves, cosa que no ocurre en nuestro país, ¿no? No tenemos atentados terroristas en la ciudad. En Santiago no han explotado trenes, ni han explotado centros comerciales, ni centros de entretenimiento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que pensar bien cuál va a ser la infraestructura crítica en las ciudades, y como digo, eso tiene que ser absolutamente eventual y temporal, mientras se establece una estrategia efectiva para terminar con el crimen organizado. Yo no estoy tratando de defender el crimen organizado, dije inicialmente, y eso me importa que quede muy claro, para el Instituto Nacional de Derechos Humanos la seguridad es un derecho humano, ¿no? La seguridad de caminar por las calles, de que las mujeres puedan caminar solas por las calles, ¿no? Y de que todas las personas puedan caminar sin el temor de ser acosados, de ser atacados, de ser asaltados, pero eso tenemos que ir viendo con una estrategia permanente que permita resolver el problema de fondo, no solo lo que hoy día está ocurriendo, ¿no? No solo lo que vemos, sino que el problema de fondo que provoca que eso ocurra. El mismo ejemplo que usted señala, Consuelo, me lleva a bajarlo más concretamente para que podamos entender las diferentes argumentaciones a cuestiones que están sucediendo diariamente en el día de hoy y que uno que ve con preocupación. Me explico mejor, Consuelo. Usted dice no se han producido aquí ni atentados en una terminal, no se han volado trenes, etcétera, que son cuestiones propias del terrorismo que han ocurrido en Europa. Pero, guardando las proporciones, en la estación de trenes de la estación central, es de público conocimiento que hay mafias que se han tomado todo eso. Es más, hay imágenes que han mostrado que ante la acción de la policía, las mafias organizadas le ponen candado a la estación central. Eso está de público conocimiento. Un reportaje de Tele 3 se lo mostró hace bastante tiempo. Y para tratar de decir, bueno, esto es nuestro y eludir la acción de la policía, claramente. Entonces, ante una crisis de seguridad como esa, muchos plantean, no es necesario que lleguemos, ni vamos a llegar tal vez a que se vuele un tren, pero en la práctica lo que está sucediendo es que eso está tomado por la delincuencia y es muy difícil hacerle frente. Por lo tanto, si hubiese como una actitud disuasiva de los militares presentes allí, tal vez no ocurrirían o ayudarían a que la policía pueda enfocarse precisamente en la persecución del delito mientras ese lugar está resguardado por los militares. Estoy haciendo toda una locuración bastante larga para bajar el tema en lo concreto y se pueda entender. ¿Usted, ante ese escenario, le parece que es plausible? Creo que es plausible solo temporalmente, porque las policías también tienen que tener
Los encargados del público son las policías. Los encargados de la persecución del delito y de la represión del delito son las policías. No son las Fuerzas Armadas las encargadas de esa tarea. Por lo tanto, es importante que las policías se especialicen en estas nuevas formas de crimen. Deben tener equipos especiales, dotaciones especiales para enfrentar al crimen organizado. Yo entiendo perfectamente bien que los policías que hoy día andan en la calle haciendo sus rondas no tienen ni la formación ni la capacidad de enfrentar a estas bandas organizadas, pero tienen que tiene que iniciar un proceso que permita que las policías cuenten con estos grupos especializados. Yo he estado en capacitaciones con carabineros, en sesiones de capacitación donde hemos hablado de estos temas, y a los militares no les gusta hacerse cargo del orden público porque no tienen las herramientas para ello. Quienes tienen las herramientas son carabineros. Ahora, tampoco el ejército tiene herramientas para enfrentar al crimen organizado, ser que sea con las armas, ¿no? Que usan armas de guerra, y eso puede afectar a otros que no están involucrados en el crimen organizado, ¿no? Personas que van pasando, niños, mujeres, por lo tanto es riesgoso para la ciudadanía esta salida, que uno puede entender que es necesaria por el nivel de delincuencia que hay en ciertas zonas de la ciudad. Pero yo insisto que paralelamente, si no hacemos un proceso más estratégico, no es el camino correcto, ¿no? Y solo vamos a tener medidas represivas que van a restringir derechos y libertades y no van a resolver los problemas de fondo que hay. La contingencia nos ayuda a bajar más concretamente esos hechos y no solamente en la teoría. En las últimas horas supimos, por ejemplo, de un incidente en la frontera en donde militares dispararon a un vehículo que no respetó un control vehicular, disparó a los neumáticos, los funcionarios de las Fuerzas Armadas, y de esa manera fueron detenidas las personas. No pasó a mayores, pero por ejemplo, se ha señalado, en términos generales, incluso la autoridad local ha señalado y le ha dado todo su respaldo a las fuerzas militares por el accionar que llevaron adelante y de la forma en que se realizó. La pregunta es, si los disparos no hubiesen sido a los neumáticos y hubiese resultado una persona muerta en esa acción por un disparo de un militar, ¿la situación habría sido distinta? Es decir, el resultado es el que califica la acción de los militares mandatados, en este caso para una situación excepcional, en este caso en el resguardo de la frontera. Yo creo que sí. A ver, los militares están preparados para el resguardo de la nación ante el ataque extranjero. Las armas que usan son armas de guerra, no usan armas para el control, por lo tanto lo que ocurre es muy peligroso, ¿no? Esta vez, claro, bien, dispararon a los neumáticos, pero uno no sabe, podrían haberle disparado a las personas, podría haber ido un niño en el auto se podría haber volcado, ¿no? En la frontera, nosotros hemos estado en frontera y las situaciones son muy complejas, hay mucho tráfico de seres humanos en la frontera, uno no sabe quién es el coyote abandona a las personas quedan desvalidas en la frontera y requieren de otro tipo de atención, no solo la atención represiva, ¿no? Entonces creo que hemos estado conversando con carabineros en frontera y el trabajo que hacen es absolutamente correcto y adecuado, ¿no? Las policías saben el trabajo que tienen que hacer, por lo tanto ahí hay que hacer un trabajo combinado, ¿no? Porque en realidad la situación es muy peligrosa, puede terminar gente muerta. Y no importa si es delincuente o no, el Estado no puede arbitrariamente quitarle la vida a una persona, ¿no? Por último, antes que se nos acabe el tiempo, quería preguntarle referente a un tema que yo sé que se le ha preguntado extensamente y ya hay una opinión y unas declaraciones al respecto, pero ¿hay tensión
con el gobierno por el tema de las pensiones de gracia, luego de decir las responsabilidades que han tenido cada uno en la verificación de los antecedentes, la firma del subsecretario Monsalve, si tenía o no tenía todos los antecedentes, y el actuar del Instituto Nacional de Derechos Humanos para acreditar la pertinencia de los antecedentes? ¿Eso ha generado una tensión con el gobierno, o como se dice habitualmente, así como para el protocolo, ¿no? Si después de conversar salimos fortalecidos? Yo la verdad es que ¿Aló? que tenemos. Ay, sí, perdón, se nos fue un poquito la comunicación. Ahí la retomamos, Consuelo. Ya, más que tensión, esto es un desacuerdo con el gobierno. La verdad es que el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos es siempre señalarle al Estado de Chile cuando hay peligro de violar los derechos humanos, existe la posibilidad de violar los derechos humanos o se violaron los derechos humanos. Por lo tanto, siempre nuestra relación no es una relación fácil, ¿ya? Pero eso no significa que tengamos tensiones, fuertes tensiones, sino desacuerdos, y de repente podemos tener estas situaciones más complejas, pero en realidad creo que el gobierno entiende cuál es el rol del instituto, y desde esa perspectiva creo que no hay tensión, hay solo desacuerdo. Muy bien, le queremos agradecer a Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, estos minutos de conversación en Mesa Central aquí en Tele 13 Radio. Que tenga un buen día, hasta luego. Gracias, Ramón. Buen día. Las noticias que marcan esta